Hablaremos ahora del potencial vectorial. Pasamos entonces ya al capítulo 16 del libro de texto. Y antes de hablar específicamente de lo que es el potencial vectorial, necesitamos establecer algunas diferencias entre un campo eléctrico y una inducción magnética, o un campo B. La mayoría recordará el comportamiento de los campos eléctricos, quizás a nivel de cargas puntuales en física 200. Y pues las líneas de campo, recordemos que eran trayectorias de forma que el campo eléctrico era tangente a cada una de ellas. De igual forma podemos hablar las líneas del campo inducción magnética B, que son trayectorias, de forma que el campo B es tangente a cada una de ellas. Entonces aquí lo que tenemos es el campo eléctrico de dos cargas puntuales opuestas y la inducción magnética, el campo B, de una espira circular. En este caso la espira circular es esta. Bueno, no se distingue tanto. Entonces, las consideraciones que podemos hacer para el campo B, o los recordatorios, es que en este caso hablamos de que algo produce un campo eléctrico, lo denominamos la fuente de ese campo eléctrico. Si algo que está produciendo el campo eléctrico es una fuente de campo eléctrico, y en ese sentido, la forma más simple o la primera forma o fuente de un campo eléctrico es una carga puntual, porque a partir de las cargas puntuales empiezan a surgir, o podemos hablar después de la distribución. En realidad la unidad básica de campo, o lo que genera un campo, es un electrón, ¿no? Que es la unidad básica de carga. Pero si vemos entonces aquí que tenemos dos cargas puntuales, en primer lugar podemos ver que las líneas de campo, en este caso de la carga positiva a la carga negativa, parten, cada línea parte de la carga positiva y llega a la carga negativa. Parten de una, llegan a otra. Y que a final de cuentas, al ser dos cargas, una trayectoria parte de una fuente de campo eléctrico y llega a otra fuente de campo eléctrico. Quizás lo complicado de ver serían estas que aparentemente están completamente horizontales. Pero, qué sé yo, podemos tratar de pensar que en el infinito no se hace la vuelta y que esta línea que sale de la carga positiva llega a la carga negativa. Otro punto importante del campo eléctrico que podemos visualizarlo aquí es que, por ejemplo, si yo visualizo cargas puntuales separadas, que en ese caso vamos a hablar de monopolos eléctricos, y aquí vamos a hablar de un dipolo eléctrico, porque son dos cargas opuestas. En el caso de las cargas individuales, positiva y negativa, en el caso de los monopolos eléctricos, vemos que pues, las líneas o salen, es decir, salen de la carga positiva y se van, pensémoslo, al infinito, y en el caso de la carga negativa, vienen del infinito y llegan a la carga positiva. Pensemos ahora en base al flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada. En el caso de, por ejemplo, tengo una superficie cerrada, esta que estoy marcando acá arriba, y yo quiero ver cuál es el flujo eléctrico, es decir, el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie cerrada,
pues podemos justificar rápidamente por la ley de Gauss que al no tener carga encerrada sobre la superficie, el flujo sería cero. ¿Qué interpretación le podemos dar a ese flujo cero? La primera, que en este caso es la que se cumple, es que hay líneas de campo que están entrando y que si una línea entra a la superficie, esa misma línea sale. Lo mismo acá y lo mismo en cada línea que entra va a salir. O sea que estamos diciendo que está entrando la misma cantidad de líneas que sale, por lo tanto, eh, el flujo sería cero. La otra forma de decirlo es que dentro de la superficie no hay ninguna fuente de campo eléctrico, es decir, no hay ningún tipo de carga en este caso. ¿Por qué? Porque puedo tener ahora el flujo eléctrico sobre esta superficie cerrada y vean que en ese caso hay dentro de ella una fuente de campo eléctrico que es la carga puntal positiva y en cuanto a las líneas de campo lo que observo es que las líneas todas salen. No hay ninguna que esté entrando. Por lo tanto, el flujo ahí no sería cero, sino que sería un flujo positivo. Lo mismo puedo agarrar la superficie y colocarla en la carga negativa y lo que vamos a observar es que las líneas de campo entran, por lo tanto el flujo es negativo. O sea, lo que estoy haciendo es tomando una superficie cerrada y colocándola en las cargas puntuales, por separado. Pero ¿qué sucede si yo coloco o tengo una superficie cerrada que contiene las dos? Entonces ahí podemos ver que las líneas de campo, pues cada línea que sale vuelve a entrar, cada línea que sale vuelve a entrar, incluyendo las dos que están horizontales, que repito son las que no son tan simples de ver, pero al final de cuentas tengo una línea que sale y, vuelve, y entra, ¿no? Entonces el efecto general va a ser que el flujo eléctrico, el flujo de campo eléctrico ahí va a ser cero. Pero en este caso vemos que a diferencia de esta, de la que dibujé al inicio, dentro de esta superficie cerrada sí tenemos fuentes de campo eléctrico, es decir, hay carga encerrada, o sea, hay cargas dentro, pero la carga encerrada neta en este caso es cero. O sea que el flujo del campo eléctrico va a ser cero, sea que puede haber casos donde tengamos carga dentro, pero la suma sea cero, o en el caso que no haya nada, de igual forma la carga neta sería cero. Pero lo importante aquí es que líneas entran y las mismas líneas salen para tener un flujo cero. ¿Qué sucede en el caso del campo B, de la inducción? La primera característica que podemos observar acerca del campo que no se había mencionado hasta el momento, del campo B, es que las líneas de campo B forman trayectorias cerradas. Es decir, yo puedo partir de este punto, por ejemplo, voy recorriendo toda la línea de campo B y al final pues vuelvo a llegar al mismo punto. No es como en el caso del campo eléctrico, que yo parto de una carga puntual positiva, en el caso del dipolo, y llego a una carga puntual negativa. No es que vuelvo a regresar al mismo punto, aquí no. Aquí puedo hacer todo el recorrido completo y llega al mismo punto, incluyendo el mismo efecto de antes de la línea de campo que esta que estoy marcando en morado, que es la horizontal. Igual puedo pensar que en el infinito se da la vuelta y que regresa. Pero este comportamiento de tener trayectorias cerradas en el campo B no es exclusivo único, no es exclusivo solo para la espira circular, sino que podemos ver acá otros campos que se han estudiado, al menos estos tres, es decir, el de la espira, el del solenoide, el de una línea finita o infinita, y quizás dos nuevos que ya voy a mencionar. En el caso de los tres ya vistos en la clase, el solenoide, la espira
y la línea, podemos ver que en todos ellos se verifica eso, ¿no? Las líneas de campo pues forman trayectorias cerradas. Solo que no se van a dibujar, pero de repente si dibujamos todo, vamos a seguir viendo que hay trayectorias cerradas. Y en el caso de del espira igual, perdón, del solenoide igual, se van a formar trayectorias cerradas. En este caso, recordemos que la fuente, lo que produce un campo de inducción magnética, un campo B, es la carga en movimiento. En estos tres tenemos carga en movimiento y por lo tanto se va a producir un campo de inducción magnética. ¿Qué sucede en el imán? El imán es un material que por sus propiedades es capaz de producir por sí solo eh, un campo de inducción B sin visualizar, quizás tal vez analizándolo a una escala microscópica, lo del interior del material, para ver en realidad si tenemos ese efecto de cargas en movimiento, lo cual se va a estudiar cuando se vea magnetismo en materia. La situación es muy parecida a un dieléctrico. En el caso de un dieléctrico, cuando se polariza, dentro del material lo que vemos es un montón de dipolos que tienden a alinearse hasta cierto punto respecto al campo externo y que debido a esos dipolos tenemos densidades de carga de polarización y al final de cuentas un material dieléctrico polarizado de forma permanente, es decir, que siempre está polarizado sin necesidad de estar interactuando o siendo afectado por un campo externo, produce él un campo eléctrico. Aquí digamos que es similar. Tengo un material magnetizado de forma permanente, el material es capaz de producir un campo inducción B. Y en el caso de la Tierra es un fenómeno análogo al del imán. La situación es que las trayectorias cerradas se siguen verificando, aunque no parezca. Lo que pasa es que las trayectorias aquí van a cerrarse o van a completarse dentro del material. De repente, dentro del material, el campo B o el campo, en este caso el campo vectorial que va a aparecer, va a ser el campo de magnetización y otros campos que se van a detallar más adelante. Y en el caso de la Tierra, al final, es la misma historia, ¿no? Tenemos trayectorias cerradas, similar a lo que pasa en el imán y similar a lo que pasa en el solenoide. La situación es entonces que al hablar de la comparación, del imán, en el imán vemos que las líneas de campo, es decir, parten de el polo norte del imán, llegan al polo sur, pero sabemos que, repito, se van a completar en el interior del imán. Entonces, por esa analogía, podemos decir que en el caso del solenoide, puedo hablar de un norte del solenoide, de un sur del solenoide. En el caso de la espira, podría hablar de un norte y sur, porque de repente los campos son muy parecidos, igual en la Tierra. Solo que en la Tierra lo de norte y sur, no voy a detallar, es un tanto diferente. Porque generalmente la nomenclatura de muchos libros es que lo trabajan al revés, es decir, un polo norte geográfico es un polo sur magnético. En el caso de la espira circular, pues ahí es más difícil visualizar o hacer la comparación de hablar de un norte y sur respecto al imán. Pero lo importante es que todos los campos, ves, sus líneas de campo son trayectorias cerradas. Al menos todos estos. ¿Cuál sería una situación diferente? El plano infinito de corriente. Por ejemplo, tenemos un plano, digamos que ese plano es infinito, está el plano infinito de corriente con una densidad K, digamos que esa densidad K va en dirección de Y, que este es el eje Y,
que este es el eje Z, y el eje X pues saliendo de la pantalla. Entonces, si yo tengo ese caso, ¿no?, de que es una densidad superficial de corriente K constante, y uso la regla de la mano derecha, en la parte de arriba voy a ver que las líneas salen, las líneas del campo B, pero recordemos que el campo es constante, ¿no?, que van en dirección de X en la parte de arriba y que en la parte de abajo van en dirección de menos X. Entonces, ahí visualizar lo que hemos comentado anteriormente de que forman trayectorias cerradas, quizás a simple vista no se verifica, ¿no? Porque en la parte de arriba va en dirección de X, en la parte de abajo va en dirección de menos X. Sí, él acaba en esa dirección que tengo marcada en azul. Entonces podríamos pensar que para que se verifique eso, visualizar que en el infinito tenemos entonces la vuelta para tener las trayectorias cerradas, ¿no? Es decir, que esto se va hasta el infinito se da la vuelta y luego viene para abajo, llega al menos infinito y así, para darle sentido y decir que es una propiedad que van a cumplir todos los campos. Ahora, ¿por qué razón esto no lo va a cumplir? Recordemos que hablar de un plano infinito es algo que físicamente es imposible, es decir, no tengo una distribución. Así como decíamos en 321, hay distribuciones que no son reales. Hablar de un cilindro infinito. Aquí igual no puedo físicamente hablar de que existe un plano infinito. Entonces, si ya hablo de que es un plano muy grande pero finito, entonces ahí veríamos claramente esas trayectorias cerradas. Entonces, todos esos puntos importantes nos permiten hablar acerca del flujo. Por ejemplo, voy al caso de acá. Si yo tengo una superficie cerrada y yo quiero calcular el flujo del campo magnético, el campo de inducción magnética, que es el flujo magnético, es la integral, vean que es la misma expresión, solo que aquí es E.dda y aquí es B.dda y la superficie S es cerrada. Claro, al ser trayectorias cerradas, pues podemos observar que en este caso una línea entra, sale, una línea entra, sale, entonces cada línea que entra, sale. Entonces tendríamos una situación análoga acá. De igual manera, si yo coloco la superficie ahí, nuevamente cada línea que entra, sale, el flujo sería cero, pero la situación que no se va a dar es la que teníamos en el caso eléctrico, que lo que hacíamos era tener en un monopolo eléctrico y medir el flujo, y en ese caso era diferente de cero, un flujo positivo o quizás un flujo negativo. Pero en el caso magnético, eso no va a ocurrir. La situación entonces es que si yo tengo el imán, así como tengo aquí, tengo un dipolo eléctrico y le voy a llamar a este un dipolo magnético porque, repito, la analogía al imán, al campo B del imán, es que si yo quiero separarlas, porque claro, tengo las cargas del dipolo, yo puedo hablar de monopolos eléctricos viendo cargas puntuales separadas y lo puedo hacer y existe. Físicamente se comprueba que hay cargas aisladas positivas y negativas. En el caso magnético, quizás es algo, vamos a decir, imposible. Es decir, si yo quiero tener únicamente aislar, ver de forma separada en un imán a un polo norte, entonces le digo, bueno, ¿qué pasa si yo vengo y lo corto? Si tengo el imán, tengo un norte o sur y se corta por mitad, lo que sucede es que vuelvo a tener un polo norte y sur. Si vuelvo a cortar por mitad ese imán, pues tendría otra vez otro polo norte y sur. Si lo corto un montón de veces, alguien puede decir, bueno, lo corto hasta que ya
sea extremadamente pequeño, siempre va a ir apareciendo un polo norte y un polo sur. Entonces, si existen monopolos eléctricos, podemos tener entonces una superficie, por muy pequeña que sea, pero en esa superficie tendría un flujo diferente de cero, porque puedo aislar, puedo tener sola a esa carga. Igual en el otro caso, ¿no? Puedo tomar una superficie muy pequeña que me contenga únicamente ese monopolo eléctrico, pero en el caso magnético eso no va a suceder. Yo empiezo a querer separar, cortar imanes y siempre voy a tener un polo norte y un polo sur. Entonces no puedo tener un flujo del campo B que sea diferente de cero, porque si es diferente de cero es porque ya sea líneas solo entraron, líneas solo salieron o están entrando más de las que salieron. Pero en el campo B no ocurre eso. Entonces, lo que vamos a probar más adelante es que esta integral de flujo magnético siempre va a ser cero y lo que me va a, a decir es que no hay o no existen. O sea, no puedo encontrar ninguna superficie por lo pequeño que sea, que me contenga únicamente un monopolo magnético, que me contenga, por ejemplo, un polo norte o un polo sur. Eso es lo que traduce, pero claro, hay que justificar. La situación de la existencia de los monopolos magnéticos, vamos a llevarla a este curso básico. Quizás en cursos más avanzados, eh, situaciones actuales, quizás no tan relativamente recientes, pues empiezan a considerar la existencia de monopolos magnéticos en un nivel de dimensiones muy pequeñas. Estamos hablando de mecánica cuántica. Entonces, en esas situaciones sí se conciben modelos donde existan monopolos magnéticos y quizás, inclusive hasta creo que hubo un resultado, eh, creo que hace unos 10 años o 8 años, donde tenían ya evidencia de que tenían monopolos, repito, en una escala, en un diseño experimental que va a estar fuera de los alcances de este curso. Entonces, basados en eso, en situaciones más prácticas y de ejercicios y de actividades de evaluación, pues vamos a considerar que no existen monopolos magnéticos. Recordemos la definición del campo B. La inducción magnética es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral por el elemento de corriente. Voy a colocar d de q primado por b, o b, mejor así, b primado d de q primado sobre r cubo cruz r. Si nosotros tomamos la divergencia, y en este caso, como tenemos en nuestro vector de posición r variables primadas, variables sin primar, es decir, variables del punto fuente, que son las variables de integración, y variables del punto campo, que son las variables en las que va a quedar expresada nuestra respuesta, esta divergencia es respecto a las variables del punto de campo. Se puede probar, a ustedes les dejo hacer los cálculos en el libro, se puede probar que esta divergencia es cero. Y la situación que sea cero implica varias cosas. En primer lugar, si hablamos del flujo magnético, que era lo que estábamos comentando hace un momento, que vamos a definir esa variable phi y
yo hablo del flujo magnético en una superficie cerrada, que es el producto punto de B y de dA, esto de acuerdo al teorema de la divergencia, porque la superficie cerrada sería la divergencia del campo B, diferencial de volumen, sobre el volumen contenido en esa superficie cerrada, y esto de acuerdo a nuestro resultado para cualquier campo B es que sea cero. Por lo tanto, el flujo magnético del campo B sobre una superficie cerrada, decimos flujo magnético refiriéndonos al flujo del campo B. Entonces, ese flujo magnético sobre la superficie cerrada va a ser igual a cero para cualquier campo B. La situación es que esto pues ya permite justificar lo que decíamos antes, ¿no? Tener un flujo de un campo B que sea igual a cero para cualquier superficie, inclusive una muy pero muy pequeña, implica entonces que no puedo tener un monopolo magnético, dado que si yo logro encerrar en una superficie, independientemente de qué tan pequeña sea, yo tendría un valor diferente de cero. Entonces, lo cual matemáticamente no ocurre. Y experimentalmente, en situaciones, les digo, prácticas, en tamaños normales, no en tamaños microscópicos, eso no ocurre. Y nos quedamos con ese modelo por los momentos. Otra situación que implica que la divergencia de B sea cero, que podemos concluir a partir de eso, es que si la divergencia de un campo vectorial es cero, al campo vectorial se le suele llamar selenoidal, que no es lo mismo de solenoide, es decir, es un campo selenoidal. Es decir, recordemos una propiedad, es decir, si tenemos un campo, si tengo el rotacional de un campo vectorial, digamos A, y yo le tomo la divergencia a eso, hay una propiedad que dice que eso es cero. O sea que la divergencia de un rotacional es cero. O sea que un rotacional es selenoidal. Lo que implica entonces es que si el campo B, su divergencia es igual a cero y la divergencia de un rotacional es igual a cero, entonces podemos considerar la existencia de un campo vectorial, que lo voy a seguir llamando A, de forma que A, su rotacional, sea igual al campo B. Notemos que en el caso del campo eléctrico, decíamos que el rotacional del campo eléctrico era cero, que al ser cero el rotacional del campo eléctrico, entonces el campo es conservativo, por lo tanto existe una función de potencial, de forma que el campo es menos el gradiente de esa función de potencial. Y en el caso del campo eléctrico, a esa función le llamamos potencial y es un escalar. En el caso del campo B, a esta función se le llama potencial vectorial. Pero entonces tenemos ecuaciones, si lo quieren decir así, vamos a llamarle de Maxwell, aunque no es la forma final. La primera que aparecía entre 21 es, a partir de la ley de Gauss, la divergencia del campo eléctrico es ρ CH entre epsilon 0. Luego apareció, esta aparece en el capítulo 4, luego en el capítulo 5 apareció que el rotacional de E era igual a 0. Quizás esta todavía tenga que modificarse, porque como tal no la vamos a llamar ecuación de Maxwell, porque las ecuaciones de Maxwell deben considerar todos los casos. Y momentáneamente estamos con situaciones de campos que no varían con el tiempo. Pueden variar con la posición, pero estamos considerando casos de campos que no varían con el tiempo. Por lo que entonces en esos casos esta ecuación se va a modificar. Y también recordemos que en situaciones, por ejemplo, de las baterías,
El rotacional del campo E no es cero porque ya dijimos que el campo eléctrico ahí no es conservativo. Entonces, esta ecuación se debe modificar a un caso más general, por lo tanto, no es la versión final de las ecuaciones de Maxwell, sino que va a modificarse. La divergencia D es así. Tenemos entonces la nueva ecuación de Maxwell, que es la divergencia de B, que es igual a cero, y además la que habíamos comentado en la unidad anterior, que el rotacional de B es igual mu sub 0 por J. Igual, esta ecuación todavía hay que modificarla para el caso más general, donde tenemos campos que dependen del tiempo. Pero estas dos, la divergencia de E y la divergencia de B, son ya las versiones finales de la ecuación de Maxwell. Solo tendríamos que ver qué sucede más adelante con estas dos. Regresemos entonces a ese potencial vectorial. Vamos a la definición. Tenía el campo B. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir, bueno, ese campo B, yo lo puedo escribir, y esto es algo que lo pueden demostrar, que esto se puede escribir como el rotacional de la expresión siguiente. Mu sub 0 sobre 4pi, una integral sobre el circuito primado del elemento de corriente entre R. Y esto sería el potencial vectorial. Notemos que hay mucha similitud en cuanto al campo eléctrico. Vamos a la comparación del caso eléctrico, o el caso electrostático más bien. E es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de Q primada, R vector sobre R cubo, y el potencial escalar es 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga entre R. Notemos que es muy parecida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el denominador aparece R, en este caso no aparece un R vector porque es una cantidad vectorial por esto, por la dirección del elemento de corriente. Por eso es un vector. Pero que así como teníamos problemas en 321 de que primero calculábamos el potencial en todo punto y tomándole el gradiente y multiplicando por un negativo, obteníamos entonces el campo. Pero claro, esto lo puedo hacer siempre y cuando se conozca el potencial en todo punto del espacio. O en todo punto del espacio, refiriéndome a resultados en una región específica, o todos los puntos dentro de esa región. Aquí va a ser muy similar. Yo defino que en algunos problemas va a ser más fácil calcular el campo A, pero si no tenemos el campo en todo punto, no puedo conocer el campo B en todo punto. Es decir, si tengo el campo A en un punto específico, no voy a tener mucha información al tomar el rotacional. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y es el mismo cuidado que se tuvo en 321 para calcular el campo a partir del potencial. Si vemos entonces, recordemos un poco de las unidades. Tenemos que las unidades del campo B, recordemos que eran Newton, amperio por metro cuadrado. Las otras unidades, perdón, amperio metro. Las otras unidades que se podía dar, dijimos que se podía dar en teslas o que se podía dar en Weber sobre metro cuadrado. Entonces, el flujo magnético
como es una integral de B por área, pues son las unidades de B por unidades de área, entonces quizás es básicamente agarrar cada una de estas unidades y multiplicarla por metro cuadrado, entonces pueden ser Newton por metro sobre amperio o Tesla por metro cuadrado, o quizás la unidad usada por excelencia para el flujo magnético serían los Weber. Si habla ahora de las unidades del campo A, pues miro la definición. En primer lugar, lo puedo ver, sacar las unidades a partir de que el campo B es el rotacional del campo A, o sacar las unidades a partir de la definición, ¿no? Porque dijimos que el campo A es mu sub 0 sobre 4pi, la integral del elemento de corriente entre R. Y que claro, no, este elemento de corriente se va a poder cambiar como I por DDR o K por DDA o J por D de tau. Considerando, ¿verdad?, que esta igualdad representa una equivalencia. Pero si yo me voy a las unidades solo con la definición del rotacional, tenemos que recordar que el rotacional es una derivada con respecto a la posición. Y si yo estoy derivando, o sea, tengo las unidades, por ejemplo, de la derivada de P con respecto a una variable R, las unidades de esa derivada son las unidades de P entre las unidades de R. O sea que las unidades de B son las unidades de A entre las unidades de la variable con la cual estamos derivando, que en este caso es posición y pensemos que está en metros. Por lo tanto, las unidades de A serían las unidades de B multiplicadas por metros. Entonces, en este caso, podemos dejar Newton sobre amperios, podemos dejar Tesla por metro o podemos dejar Weber sobre metro. En este caso, casi siempre las unidades más utilizadas, aunque también se puede simplificar más, es decir, podemos dejar expresar el amperio en voltios ohm, de igual forma los newton. Al final de cuentas se puede dar una versión quizás más simplificada para las unidades. Otro punto que podemos comentar a partir de estas ecuaciones, de las ecuaciones que va a verificar el campo B, es que ya dijimos que a partir de la del rotacional de B, damos información de lo que sucede con las componentes tangenciales del campo B en una superficie de discontinuidad. Con con la divergencia de B, perdón, que es 0, podemos dar información acerca de lo que ocurre con las componentes normales del campo B en una superficie de discontinuidad. Recordando aquella ecuación del capítulo 9, dado que la divergencia de B es siempre 0, entonces lo que podemos concluir es que las componentes normales del campo B son siempre iguales. Las tangenciales no, que recordemos que las tangenciales van a ser discontinuas si existe una densidad superficial de corriente en la superficie de discontinuidad. Otro punto que podemos resaltar es de esta misma ecuación y decir, bueno, tengo el rotacional de B que es igual a mu sub 0 J, y como B lo puedo escribir como el rotacional de A, y hay una identidad para el rotacional del rotacional, que es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano del vector, porque recordemos que el laplaciano se puede aplicar a un vector. Una situación importante es que la divergencia de B es igual a 0 y también lo pueden probar
que la divergencia de A es 0. A partir de la definición que tenemos por ahí. Entonces, si la divergencia de A es 0, lo que tendríamos es una ecuación del laplaciano del vector igual a menos mu sub 0 por j, que sería una ecuación de Poisson para el campo A. Pero recordemos que aquí es el laplaciano de ese vector, que sería una componente x, la componente y y la componente z, igual a menos mu sub 0, y pensemos en el caso más general en el que el campo j tenga 3 componentes. Entonces hacemos una comparación componente a componente y lo que tendríamos es una ecuación de Poisson para cada componente del campo A. Lo importante es que si tenemos la ecuación de Poisson, o dado el caso de que la densidad volumétrica de corriente J sea 0, tendríamos entonces ecuaciones de Laplace. Es que al tener una ecuación de Laplace, si estamos en un problema de una o dos variables, podríamos utilizar el método de separación de variables para resolver. Solo que sería básicamente resolver quizás dos métodos de separación de variables para poder encontrar, dado que estamos restringiendo. O sea que solo sería separación de variables para encontrar cada una de las componentes, aunque de repente puedo decir que así sería, en la práctica es difícil encontrar problemas así. Es decir, problemas donde apliquemos separación de variables en cada componente para poder encontrar el campo A. Retomemos lo del flujo. El flujo magnético es la integral de B punto dA en general, ¿no? Si estamos en una superficie cerrada, esto es 0. Cerrada, específicamente. Si la superficie no es cerrada, pues ahí no puedo decir que sea 0. Pero en este caso, cuando no es cerrada, puedo también utilizar información del campo A. ¿Por qué? Porque como B es igual al rotacional de A, tendría rotacional de A punto dA en el caso de la superficie abierta. Y aquí podría utilizar el teorema de Stokes, donde tendríamos entonces la integral de línea sobre la curva contorno de la superficie abierta S de A.ddr. Es decir, que si por ejemplo estamos calculando el flujo del campo B sobre una superficie abierta, puedo calcular ese flujo con el campo A, pero viendo la circulación del campo A sobre el contorno C que encierra a la superficie S. Y quizás esta expresión del flujo magnético vamos a ver en los ejemplos que nos va a permitir calcular el campo A de una manera muy similar a la forma integral de la ley de Ampère. Es decir, calcular el campo A conociendo el campo B. Pero claro, tendría que ser el campo B en todo punto. Y ya dijimos que son problemas pues, contados, es decir, casos muy específicos donde podemos calcular el campo B en todo punto. Entonces, en esos casos específicos donde podemos calcular el campo B en todo punto, podemos calcular el campo A en todo punto mediante esta expresión del flujo que, repito, van a encontrar cierta similitud
con la forma integral de la ley de Ampère.